Uruguay, el efecto Flynn, el aumento del coeficiente intelectual registrado desde principios del siglo XX, ¿realmente nos estamos volviendo más inteligentes? Pues yo no, pero es que yo nací a mediados del siglo XX, ¿no? No, a ver, el problema es que las pruebas, y te invito a que veas el vídeo sobre pruebas de inteligencia, el problema es que no sabemos qué estamos midiendo, porque nuestra definición de inteligencia, tú te puedes dar muy fácilmente cuenta si una persona es inteligente. Pero a la hora de definirlo, entramos en problemas muy serios. Siempre entramos en problemas muy serios cuando tratamos de definir con precisión cuestiones que no son precisas. Es el mundo feliz de los filósofos, precisamente. Entonces, ¿qué mides cuando mides lo que mides cuando aplicas un test de inteligencia? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque, por supuesto, si todo es, como la mayoría de los test de inteligencia que yo he visto, tienen mucho de matemáticas, mucho de lógica y mucho de lógica espacial. Aquí está el cuadrito con la cruz y el palito, aquí está el cuadrito con la cruz y el palito, aquí está el cuadrito con la cruz y el palito. Dada la relación entre estos tres, ¿dónde estaría el cuadrito, la cruz y el palito? En la cuarta opción, la cuarta vez. ¿Cómo se van moviendo? Tienes que inducir lógicamente qué fue lo que pasó, cuáles son los procesos de permutación que se dieron para llegar a eso. Y luego el de abajo es igual. Yo he hecho muchísimos estudios, tests de inteligencia. Entonces, yo no sé qué mide, si mide la inteligencia de las personas blancas estadounidenses del siglo de mediados del siglo XX, o mide a las personas que terminamos un bachillerato, porque muchos de ellos son conocimientos de lógica que no tienen nada que ver con la inteligencia. Porque además tenemos una tendencia enorme a confundir la cultura con la inteligencia, y hoy vamos a hablar de algo de eso, por cierto. Vamos a hablar del tema. Es decir, saber cosas no te hace inteligente y no saber cosas no te hace menos inteligente. La inteligencia es una capacidad de resolver problemas, pero no es suficiente definirla así. Entonces, si con las mismas pruebas a universos parecidos tienes una mayor cociente intelectual del principio del siglo de acá, probablemente es porque la gente está mejor informada, probablemente es porque han ido más a la escuela. Es decir, la cantidad enorme de variables que hay metidas hacen que no me resulte fácil pensar que el coeficiente intelectual sea algo perfectamente medible que puedas decir que ha crecido. Tendré que ver qué es lo que dice Flynn, pero en el principio siempre he dicho lo mismo respecto a los exámenes y estudios de inteligencia, de cociente intelectual. Ustedes acuérdense que según el cociente intelectual la mitad de la gente tiene menos de 100 y con eso nos ponemos en escenario.